¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y este podcast creo que va a ser muy útil porque a todos nos ha pasado que se nos atraganta un tema, se nos hace muy complicado avanzar sobre un tema en concreto, sobre un bloque temático en concreto, porque es complicado, es complejo, no me suena absolutamente nada, paso horas y horas pegándome cabezazos frente a esta temática. Y es, creo que mi pequeño regalito antes de que acabe el año, intentar daros claridad y visión de 360 grados para poder ir hacia adelante frente a estos temas que son un poco más escabrosos. Deciros que hasta el 1 de enero podéis participar en mi sorteo de Instagram, que voy a dar 4 premios por llegar a las 1000 publicaciones. Si no tenéis Instagram, crearos una cuenta que no cuesta nada, y si lo tenéis, pues id a Preparador EduFis, participáis, es muy sencillo, like, suscribiros a este canal de YouTube, compartir en historias y ya estaría, dejar un comentario con dos opositores o dos docentes, porque voy a dar 4 regalos, echad un vistazo que seguro que os gusta y no quiero que no participéis. Y lo dicho, vamos a abordar esta temática que creo que os puede aportar mucho. Hemos de entender que quizá un tema se nos hace bola, un tema es más complicado porque nos falta base teórica, porque nos falta una base que nos ayude a complementar o a introducir en nuestro entorno mental esa nueva información. Si me habéis seguido en los distintos webinars que he dado de técnicas de estudio, mi formación de por vida sobre técnicas de estudio, hablo mucho de esto, hablo de que la memoria no es un músculo, sino la memoria funciona a través de los conocimientos previos. Cuanto más conocimientos previos tengo de una temática, más sencillo va a ser integrar esos nuevos conocimientos, por así decirlo. Por eso la frase tan famosa del saber no ocupa lugar, sino en las oposiciones el saber no solo no ocupa lugar, sino que nos ayuda a memorizar más. Entonces, lo primero que hemos de entender es que quizá hemos de leer, y dentro de nuestra preparación de 5 o 6 días frente a ese tema, hemos de leer algo relacionado con ese tema, que no sea simplemente leer e intentar entender, sino formarnos por nuestra cuenta, y tenemos esa capacidad esa semana que sea temática. Me lo invento ahora, estamos también dentro de mi preparación de oposiciones con 2 temas que son más de anatomía, más de fisiología, pues quizá te toca leer un poquito, tenemos la facilidad ahora de buscar en YouTube sobre esa temática, de preguntar a nuestro preparador, a nuestra academia o a referentes que ya han sacado la plaza o que ya han estudiado ese tema sobre esa temática en concreto, porque de esta forma lo que va a pasar es que si tenemos una base de conocimientos previos, pues no se nos va a hacer tanta bola. Como digo, aquí la problemática surge de que leemos, no entendemos nada, leemos, no nos suena nada, se nos hace una temática muy farragosa y por eso necesitamos esa pequeña base. Segundo punto, todo aquello que vayamos aprendiendo, todo aquello que vayamos pues incorporando, como he dicho, a nuestro modelo mental, te pido que se lo enseñes o lo intentas compartir con otros opositores. Como siempre he dicho, la mejor forma de aprender es enseñar. Aprendemos 2 veces en este sentido, entonces en esa base teórica que vamos cogiendo de manera paralela al tema, yo te recomiendo que se lo intentes contar a algunos opositores al respecto, algunos opositores. Y me lo montaría de la siguiente manera, es decir, intentaría una primera fase que puede ser un día de buscar información por internet del propio tema, de las palabras clave, intentar preguntar a mi preparador, intentar preguntar a otros opositores que ya han estudiado ese tema, intentar hacer de profesor y eso que he ido aprendiendo, esos nuevos conceptos que ni me sonaban, intentar explicárselo a otras personas diferentes. Y luego ya tener como una estrategia, y esto lo hablo dentro del módulo del algoritmo del tema, del curso de técnicas de estudio, pero os recomiendo tener una estrategia muy marcada de cómo abordar temas más complicados, que puede ser hacer una primera lectura superficial y hacer luego 2 o 3 lecturas más analíticas, donde de manera muy filtrada intentemos subrayar las palabras clave y por otro lado los conceptos más complejos. Estos conceptos más complejos lo que vamos a hacer es intentar entenderlos, intentar buscar información en internet, intentar preguntar a alguien que ya ha pasado por ese tema. Pero yo lo que evitaría, y esto
esto me ha inspirado realmente José Ángel de Oposiciones, que subió hace unos días un podcast frente a temáticas muy complicadas de enfermería. No recomiendo que estudiemos en base a darnos cabezazos contra la temática y muy literal, una memoria muy semántica de no entiendo nada y me lo voy a memorizar. Eso va a funcionar de manera puntual, con algunas listas, con algunas clasificaciones, aunque ya sabéis, cuanto más significado y cuanto más viveza le demos a las palabras clave, mejor, pero necesitamos construir una base de entendimiento y de comprensión incluso en las temáticas más complejas. Yo me acuerdo que, ya sabéis que me muevo mucho por retos, y cuando me tocaba una temática así que la gente no quería, como puede ser un tema más enfocado a historia, un tema más enfocado a anatomía, fisiología, que no es tanto de docencia, yo decía, me voy a hacer bueno en este tema, por si surge, por si sale, voy a tener esas herramientas que quizá no va a tener todo el mundo, pero claro, se necesita un entendimiento y una profundidad más profunda, valga la redundancia, para no cometer ese error de leer, leo, desconecto, se me hace de noche, me aburro, me duermo estudiando. Así que lo que os comento es que frente a los temas quizá más sencillos tengamos una estrategia clara de 5, 6, 7 pasos a seguir, de que siempre voy a hacer lo mismo, y frente a estos temas más complicados, quizá es momento, ahora que tenemos tanta incertidumbre dentro de la oposición, tengamos una estrategia de buscar información, de intentar comprender bien los conceptos, de intentar extraer 5, 6, 7 palabras clave, ideas clave de cada epígrafe, y un poco construir y de manera dinámica darle significado a nuestro contenido. De igual manera que siempre hablamos de la clase invertida, del flipped classroom, a la hora de que hay, no solo YouTube está para ocio, sino le sirve a nuestro alumnado, incluso si nosotros hacemos vídeos, para que ellos se formen y les saquen el propósito didáctico, por así decirlo. La temática de la oposición, la temática de los distintos temas más complejos o que nos suenen menos, a golpe de 5 minutos vamos a encontrar información que nos ayude a entender mejor el tema. Entonces, si de este podcast extraemos que desde esa viveza, desde esa base de comprensión, vamos a hacer más dinámicas nuestras propuestas, y obviamente si tenemos un preparador y le podemos preguntar, mejor que mejor. Yo me doy por satisfecho, pero es muy importante que entendáis cómo funciona la memoria. La memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada, pero necesitamos tener conocimientos previos, tener una buena base de conocimientos previos para que esos nuevos temas se integren mucho mejor a nuestro contenido de base. Entonces, yo creo que es muy importante ser un experto dentro de la oposición de distintas temáticas, y de esta manera pues que sea más sencillo. Seguro que os pasa, si sois expertos, me lo invento, en entrenamiento, las nuevas tendencias o las nuevas propuestas de entrenamiento van a ser mucho más sencillas de que las ancléis al conocimiento previo que tengáis. Siempre lo digo, si sabes mucho de aprendizaje cooperativo, cuando investigas sobre una nueva estrategia, entiendes como las bases de interdependencia positiva, habilidades interpersonales, lo que se tiene que dar en el aprendizaje cooperativo, y le encuentras como más significado y te es mucho más sencillo no olvidar. Entonces, bueno, entender que esto lo podemos aplicar a los distintos temas para estudiarlo, y no olvidéis, sistema de repasos también vamos a tener a lo largo de estos días. Y frente a la incertidumbre no queda otra, y estoy muy contento de todos los opositores que me están rodeando estos días porque están avanzando. Como digo, frente a la incertidumbre no queda otra que formarse, intentar cuestionarse y elevar la conciencia de cómo puedo hacer mejor las cosas, y cuando aparezca la oportunidad y cuando esta gran incertidumbre se reduzca un poquito, ya sabéis que nunca vamos a tener certidumbre al 100%, nosotros ya llevaremos una inercia ganadora que el resto de opositores os aseguro que no. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Os recomiendo y me encantaría que participaseis en el sorteo de Instagram hasta el 1 de enero, que daré los premios, y nos vemos muy pronto.